Esta lección vas a aprender acerca del funcionamiento del flip-flop JK. Vamos a entender cómo trabaja y también vamos a ver un circuito alternativo para poderlo crear. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a aprender acerca del flip-flop JK. Bueno, aquí en pantalla yo ya tengo el circuito de un flip-flop JK. Vamos a observar qué características tiene. En primer lugar tenemos las salidas. Las salidas son las de siempre hasta este momento, que es Q y negación de Q, en la cual nosotros vamos a tener el estado de set cuando Q tiene el valor de 1 y el estado de reset cuando Q tiene el valor de 0. En las entradas vamos a tener una entrada que nosotros le llamamos J, otra entrada que nosotros le llamamos K y también una entrada que es la señal de reloj. Al igual que otros flip-flops que hemos visto, el flip-flop va a actuar, es decir, va a cambiar la salida o va a mandar la información a la salida cuando nosotros tengamos el pulso del reloj. En este caso es cuando el pulso está subiendo de 0 a 1, es cuando va a llevar a cabo las acciones. Ahora, la forma como lo tenemos conectado, bueno, en esta sección de acá nosotros tenemos un flip-flop formado por dos NANDs. Y esta parte de acá tenemos NANDs de 3 entradas que son los que están manejando al flip-flop que tenemos en esta sección. Algo que deben de notar es que vean estas 3 entradas. Una entrada va a reloj, la otra va a J o a K, pero la tercera entrada de cada uno de estos NANDs va a Q o a negación de Q. Es decir, nosotros estamos teniendo una señal de retroalimentación que está yendo hacia el NAND manejador, ya sea la señal de Q o la señal de no Q. Y esto es muy importante. El flip-flop JK es un flip-flop muy versátil y realmente tiene muchísimas aplicaciones. Se usa para crear una serie de circuitos útiles. Entonces es un flip-flop importante que hay que aprender a utilizarlo correctamente. Bueno, este flip-flop va a poder mantener el estado que nosotros le estemos dando. Vamos a poder cambiar el estado, ya sea a set o a reset. Y algo es que también este flip-flop puede trabajar como si fuera un toggle. ¿Recuerdan el toggle de la lección anterior? Bueno, cuando nosotros tenemos un toggle, si tenemos la salida con 1 en Q, se va a volver 0, y si tenemos la salida en 0 en Q, se va a volver 1, es decir, lleva a cabo el intercambio. Eso es lo que hace un toggle. Entonces, aparte de trabajar como un flip-flop que puede almacenar y mantener un estado, también va a llevar a cabo esta acción de poder hacer el toggle de las salidas. Eso le da mucha flexibilidad. Bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento de este flip-flop. Realmente el comportamiento es sencillo, ya que cuando nosotros tenemos a J y K con 0, el flip-flop va a mantener el estado. Si J y K son diferentes, el flip-flop va a mostrar en Q el valor que tiene J. Es decir, que si tenemos 1 con 0, Q va a ser 1. Si tenemos 0 con 1, Q va a ser 0. Si J y K son diferentes, Q nos muestra el valor de J. Desde luego, esto cuando sucede el pulso de reloj. Y si J y K tienen el valor de 1, cuando nosotros tengamos el pulso de reloj, entonces se va a llevar a cabo el efecto de toggle, que es el intercambio de valor de 0 a 1 o de 1 a 0. Básicamente, este es el comportamiento que tiene el flip-flop. Bueno, vamos a ejecutar la simulación y vamos a ver esto. Ok, ejecuto y tenemos el flip-flop que está en estado de set, ya que tenemos un 1 aquí en Q. Bueno, J y K están con 0. Entonces voy a introducir pulsos de reloj y vean que no sucede ningún cambio. ¿Por qué no está sucediendo ningún cambio? Bueno, la respuesta es sencilla. Recuerden que nosotros tenemos aquí NANDs de 3. Entonces solamente nosotros vamos a tener el valor de 0 en la salida cuando tengamos un 1 en las 3 entradas. Lo mismo va a suceder aquí abajo. Entonces, en este caso, en el estado que tenemos, nosotros estamos teniendo un 0 y un posible 1 en reloj. Y de este lado tenemos un 1, un 0 y un posible 1 en el reloj. Entonces, cuando el reloj cambia a 1, de todas las maneras, el estado de salida
de estos NANDs sigue siendo 1 con 1, lo cual no nos está provocando ningún cambio en esta sección y se mantiene el estado de 1 con 0. Lo podemos ver, no hay ningún cambio. Ok, estamos en el estado de set. Ahora vamos a colocar el estado de reset. Para colocar el estado de reset, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colocar un 1 en K, un 0 en J y esperar la salida que nosotros tengamos del reloj para que nos lleve a cabo el cambio de estado. Cuando yo tenga aquí el reloj en 1, en este NAND voy a tener 1, 1, 1, lo cual me va a dar un 0 acá. Pero este de acá vamos a tener 0, 0, 1, lo cual me sigue dando un 1. Como yo voy a tener un 1 y un 0 en esta sección, pues entonces eso me va a provocar el cambio de estado. Inmediatamente después del cambio de estado tenemos estas líneas de retroalimentación que van a venir para acá, colocando un 1 acá y colocando un 0 acá, lo cual nos vuelve a colocar el estado de 1 y 1 en estos NANDs manejadores, lo cual vuelve a estabilizar y mantiene pues a Q con el valor de 0, que va a ser el estado de reset. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a dar clic al reloj. Ahí está. Entonces, aquí momentáneamente tuvimos un 0, aquí un 1, lo cual nos provocó el cambio. Ya tenemos el 0 y 1 como estado colocado adentro del flip-flop. Y al tener estas líneas que se vienen para acá, bueno, nuevamente se estabilizan estos NANDs con 1 y 1. Muy bien, voy a quitar el reloj. Ahí está. Ahora, si coloco nuevamente el reloj, el flip-flop sigue conservando su estado. La razón es la misma que yo había explicado en el caso anterior. No hay forma de que nosotros tengamos un 1, 1 y 1 en estos NANDs. Por lo tanto, las salidas son unos y esta sección permanece estable. Ahora, ya tenemos el estado de reset. Vamos a colocar nuevamente el estado de set. Para colocar ese estado tenemos que tener 1 en J, 0 en K. Cuando venga el pulso del reloj, entonces en este NAND vamos a tener 1, 1 y 1, lo cual nos da un 0 de salida. Y en este de aquí vamos a tener 1, 0, 0, el cual conserva el 1 de salida. Al tener 0 con 1, cambia el estado en esta sección y nos vuelve a colocar un 1 en Q y un 0 en OQ. Recuerden que tenemos estas líneas de retroalimentación. Entonces, al tener estas líneas, esta línea va a cambiar para 0 y vamos a tener 0, 1 con 1, lo cual nos va a colocar un estado estable acá con un 1 y lo mismo va a suceder acá. Vamos a tener un 1, 0, 1, lo cual nos da un 1 y volvemos a tener un estado estable en esta sección y se mantiene el estado. Bueno, voy a dar el pulso del reloj para que lo veamos. Aquí está. Ya vino. Recuerden que este momentáneamente, muy rápido, fue un 0. Entonces nos provocó el cambio acá, lo cual hizo que tuviéramos el nuevo estado. La retroalimentación de estas líneas colocó nuevamente estos NANDs manejadores en 1 y 1 y por lo tanto esta sección se mantiene en el estado que le corresponde. Nuevamente doy aquí al reloj y el estado se mantiene. Ahora, ¿qué sucede si coloco un 1 y un 1 acá? En este caso vamos a tener el toggle, ya que se va a provocar un cambio de estado que a su vez provoca un cambio de estado que a su vez provoca un cambio de estado y así. Recuerden que en esa simulación la velocidad de pulso de reloj que yo puedo dar manualmente es muy lenta en comparación con la velocidad con la que se lleva a cabo la simulación. Por eso el toggle va a provocar ese parpadeo. Si mi pulso de reloj fuera más rápido que la velocidad de propagación, entonces no tendríamos ese problema. Bueno, voy a colocarlo. ¿Y qué sucede? Estamos teniendo el efecto de toggle. Aquí está. No puedo dar el pulso lo suficientemente rápido como para poder hacerlo. Pero bueno, ya vimos cuál es el efecto que tenemos cuando J y K ambos tienen el valor de 1. El flip-flop JK también puede ser construido con este circuito. En este caso lo que vamos a utilizar son NORs que tenemos acá y también ANDs de 3 entradas.
Por las limitaciones que tengo del software que no tiene una compuerta AND de tres entradas, la estoy construyendo por medio de un NAND y un NOT. Entonces esto lo consideramos como si fuera una sola compuerta, que es un AND de tres entradas. Entonces, bueno, lo podemos hacer con AND de tres entradas y también con dos NORs. El funcionamiento es exactamente igual, es un circuito alternativo. Nada más quiero que tomen en cuenta que tenemos K en esta parte y J aquí abajo. También tenemos el pulso de reloj. Entonces, si yo doy pulso de reloj, permanece constante el estado, no cambia. Voy a colocar el estado de set, coloco J con 1, paso el pulso del reloj y ahí tenemos el estado de set. Coloco el estado de reset nuevamente, el estado permanece constante y si colocamos K y J con un 1, entonces tenemos el toggle. Está llevando a cabo toggle el flip-flop. Y de esta manera, bueno, también podemos construirlo y obtenemos exactamente el mismo comportamiento.